Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar que te encuentres. Si no la has visto todavía, sé que habrás escuchado de la película Milagro en la celda 7. Y en este día no vine para darte ningún spoiler de la película, pero te voy a hablar de imágenes que se quedaron marcadas en mi corazón. La película es fascinante desde su principio, en el medio hasta el final. Pero lo que me encanta a mí es el personaje llamado Memo, que tiene una niña que se llama Ova. Y como te dije, no te voy a adelantar ningún spoiler para que tú la puedas disfrutar también. Pero yo me quedé muy perplejo en las miradas cómplices que tenían padre e hija. Esas miradas que solamente la puedes entender cuando son miradas de amor. Porque hay miradas que reflejan amor, hay miradas que lastiman, hay miradas que transmiten odio, hay miradas que transmiten desconfianza, pero hay miradas que transmiten amor. Y eso es lo que me fascina de esta película desde su principio hasta su final, el amor de un padre para con su hija. Ahora, como hijo, como padre, habrás escuchado esa frase de nuestros padres cuando nos decían: cuando tengas tu familia, cuando seas padre de familia, me vas a entender. Claro que sí, ahora que somos padres la hemos podido entender, y cuando eres hijo también entiendes ciertas cosas. Y te voy a hablar de miradas que enamoran, de miradas que cautivan, de miradas que perdonan. Fue basada en una historia real. Y seamos sinceros, cuando nos enteramos que son películas basadas en hechos reales, captan nuestra atención. Porque no hay nada más fascinante cuando nos enteramos de que algo realmente sucedió. Y a mí me fascinan las historias reales, basadas en hechos reales. Nos cuenta la Biblia en el relato de Lucas capítulo 22, de que Jesús estuvo la última cena con sus discípulos y los juntó a todos para informarles lo que le iba a suceder. Lo que le iba a suceder a Jesús, que iba a ser arrestado y que iba a ser sentenciado a muerte. Pedro reacciona en ese instante y dice: Señor, jamás permitiré que eso te acontezca. Jesús le dice: es necesario que esto suceda. Pero Pedro sigue reaccionando y es impulsivo. Tenía sangre latina, Pedro era latino, creo. Y reacciona y dice: Señor, eso no te sucede. Inclusive, si es necesario, yo iré hasta la muerte contigo. Yo creo que Jesús se acerca como Padre, con ojos de amor, de ternura, nunca para juzgar, nunca para castigar. Y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Sucede todo lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Jesús es arrestado, es llevado ante el concilio. Y Pedro, dice la palabra del Señor, que Pedro estaba mirando desde lejos. Ni muy cerca, ni tampoco tan lejos como para perder la situación. Creo que Pedro estaba en el medio, mirando lo que acontecía a su maestro. En ese instante, un hombre se le acerca a Pedro y le dice: ¿tú eres discípulo de Jesús? Claro que sí eres discípulo, tú eres seguidor de Jesús. Pedro dice: ¿cómo puedo ser yo seguidor de esta persona? Estás equivocado, estás mal. La primera vez. Luego nuevamente Pedro se acerca para calentarse porque hacía frío en ese momento. En la fogata empieza a calentar, a recibir el calor, y se le acerca a alguien y le dice: tú sí eres discípulo del Señor. Inclusive hasta tu vestimenta te declara que eres seguidor de Él. Y Pedro vuelve a negar, vuelve a decir: no, yo no conozco a este hombre, estás loco. Pasan minutos más tarde y una mujer observa a Pedro y le dice: verdaderamente tú eres seguidor de Jesús. Yo te he visto cerca de Él, inclusive hablas como Él. Y es en ese instante cuando Pedro maldice y niega a Jesús. A lo lejos se escucha el canto de un gallo y Pedro recuerda la promesa que le hizo a Jesús: de ser necesario, iría hasta la muerte contigo. En el versículo 61 de Lucas 22 dice que Jesús es golpeado, es maltratado y cae al suelo. Pedro lo mira desde lejos. En ese instante Jesús
dirige su mirada hacia Pedro. Y Pedro recuerda lo que le prometió a Jesús y no pudo cumplir. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Sientes que has prometido algo al Señor y que has fallado? ¿Sientes vergüenza de venir y pedir perdón por el mismo pecado siempre que has cometido? Y dices, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar al Señor si cada vez vivo equivocándome? ¿Para qué voy a venir a hablar con Él si cada vez me equivoco? Le prometo una cosa, me dura lunes, martes, pero miércoles vuelvo a equivocarme nuevamente. Y estoy cansado de prometer algo al Señor que no le voy a poder cumplir. La situación es más difícil, siento vergüenza, siento que Dios no me escucha. Y son las mentiras del enemigo que nos dice. Son mentiras que escuchamos de otras personas. Y desgraciadamente decidimos creer las mentiras que el enemigo nos dice. Son en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problemas cuando deberíamos buscar al Señor. Es cuando decidimos alejarnos porque sentimos de que el Señor ya no nos podrá perdonar. Le fallamos tanto, le prometimos tanto. ¿Para qué lo voy a seguir? No soy digno de seguir al Señor. Hoy la mirada de Memo cuando ve a su hija Oba saliendo del colegio, cuando ve a su hija Oba que corre hacia sus brazos. Este padre sería capaz de dar su vida por su hija, a pesar de la dificultad que tenía este hombre. Esas miradas que solamente la puedes entender cuando un padre te ama, aún tengas errores o no los tengas. Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, pero quiero decirte algo. Pedro se había equivocado. Pedro había errado, había mentido, había fallado una promesa que le hizo a Jesús. Pero la mirada de Jesús no era una mirada acusadora, no era una mirada que juzga, no es una mirada que te castiga. Es la mirada de amor, diciéndote, tranquilo, tranquilo, yo sabía que esto iba a pasar. Yo te dije, yo ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que me ibas a fallar. Pero mi amor no cesa hacia ti. Mi amor sigue igual, como el primer momento que decidiste entregar tu vida a mí. Nos cuesta entender que cuando nos equivocamos, cuando erramos en el blanco, cuando fallamos, cuesta creer en un amor tan grande y tan puro. Pedro no lo pudo entender. Pedro lloró amargamente, se sintió tan indigno del amor del Señor Jesús, que hace lo que creo que no soy quien para juzgar a Pedro, creo que haría lo mismo o peor. Pedro decide alejarse del Señor y ¿sabes qué? Vuelve a su vida pasada, donde nunca tendría que haber vuelto. Cuando el Señor Jesús lo encontró a Pedro, cuando lo llamó y le dijo, ven conmigo, Pedro vivía de la pesca, era pescador. Jesús le cambió el título y le dice, ya no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. En ese instante Pedro dejó las redes y decidió seguir a Jesús. Pasan los años, Pedro le falla y dice, yo no sirvo para esto. ¿Para qué me voy a engañar? Yo no valgo para esto, yo no sirvo para servir a Dios. Mira los errores que tengo, mira la familia que tengo, mira lo que soy, mira los errores que tengo. Es que no tengo ni la fuerza ni las ganas por lo que hago de seguir al Señor. Y nos alejamos. Después de estar viviendo, siguiendo al Señor, cuando nos equivocamos, nos alejamos y volvemos a la vida pasada donde nunca tendríamos que haber vuelto. Y Pedro vuelve a pescar. Volvió a pescar. Vuelve a su vida pasada. Y no solamente va solo, arrastra a estos discípulos, que lo arrastra Juan. Pedro va a pescar. Pasan los 3 días. Se cumple lo que el Señor Jesús había dicho. Y Jesús resucita, gloria a Dios. Pedro está pescando. Jesús se le había aparecido a sus discípulos anteriormente.
Pero Pedro no se encontraba entre los discípulos. Así que Jesús va al encuentro de Pedro. Pedro estaba pescando. Y Pedro no pescaba ni un resfriado. Pedro no pescaba nada. Porque cuando sigues a Jesús y decides volver a tu vida pasada, sabes que ni lo que hacías antes te sale bien. Porque ya no eres llamado para eso. Tienes un llamado claro. Jesús te llamó para que seas pescador de hombres y para que seas seguidor de Cristo. Así que ya no vale ni para pecar. Pedro empieza nuevamente a pescar, no pesca nada. Y desde lo lejos dice que Jesús le habla a la derecha. Tiren su red a la derecha. Yo creo que Pedro estaba cansado de escuchar a este tipo porque no hay nada peor que alguien te quiera enseñar cuando tú sabes o crees saber algo. No hay nada peor que te digan, oye, qué mal tocas la guitarra, cuando una persona no tiene ni idea de tocar la guitarra. Te puede aconsejar, claro que sí, pero cuando tú crees que dominas algo, no hay nada más molesto que te estén diciendo cómo lo tienes que hacer. Y Pedro era pescador. Y un hombre desde lo lejos le enseña lo que tiene que hacer. Y Juan le dice, hagámosle caso a este tipo para que deje de molestar. Entonces Pedro decide obedecer y tira la red a la derecha. ¿Sabes qué dice en el libro de Lucas? Que la red de Pedro pesaba tanto que se rompía de los peces que había pescado. Volvamos un poco al pasado. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro también estaba pescando. Jesús le dio la misma orden. Le dice, no pescaba nada en toda la noche. Y le dice, Pedro, tira tu red a la derecha. Pedro decide obedecer a pesar de que toda la noche había estado pescando. Y decide obedecer a la voz de Jesús. Tira su red y saca un montón de peces que también su red se rompía. Le vuelve a hacer el mismo milagro en el día que lo llamó. Le hace un milagro de una red llena de peces cuando lo llama. Pasa el tiempo, en el medio hay un pecado tan grande que es negar a Jesús. Jesús vuelve al encuentro de Pedro y le hace el mismo milagro. ¿Sabes qué nos quiere enseñar el Señor Jesús? De que a pesar de que te hubieses equivocado, de que a pesar de que le fallaste al Señor, dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando te acercas al Señor, el Señor te limpia de toda maldad. Le hace el mismo milagro a Pedro en el medio de un pecado. Eso nos enseña también de que las promesas que el Señor Jesús nos ha dado se van a cumplir en nuestra vida en el nombre de Jesús. De que aunque hayas fallado, de que te hayas equivocado, eso no te permite alejarte del Señor Jesús, porque el Señor siempre va a salir a tu encuentro. Porque promesas grandes tiene el Señor para ti. Los planes de Jesús no han cambiado para Pedro. Los planes de Jesús no han cambiado para ti. Pedro reconoció a su maestro, el mismo milagro. Este milagro yo lo conozco. Esta es la marca de Jesús. Pedro reconoce a su maestro y se lanza y nada hacia el encuentro de Jesús. Porque cuando el Señor sale a tu encuentro, tú reconoces esa voz de cuando te llamó la primera vez. Es inconfundible. Se va desesperado hacia el encuentro de Jesús. Solo Jesús le hace una pregunta. No le recuerda su pecado, no le recuerda su traición, no le recuerda lo malo, porque Dios cuando perdona se olvida, inclusive se olvida que se olvidó. Solamente le hace una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te fallé. Pedro, ¿me amas?
Son tantos los problemas que tengo, Señor, que no soy digno. ¿Me amas? Señor, es que entre los hijos, el trabajo, el estrés y todo lo demás es que es tan difícil. ¿Me amas? Y solo tienes que responder lo correcto y decirle, claro que te amo, Jesús. Te amo con la vida. En ese instante, Dios le habla lo que le va a acontecer a Pedro en los años, porque pensamientos de bien tiene para ti y Dios tiene planes para ti. Oye, que el Señor se entregó por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué más grande sacrificio como para tirarlo a la basura? ¿Me amas? El Señor te está preguntando solamente en este momento si lo amas. Y si respondes lo correcto, te va a hablar de los planes que tiene para ti. No tires toda la borda porque sientes que has fallado. Levántate en estos momentos de dificultad, en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo. Es momento de levantarse, de reanimarse en el Señor Jesús, enfocarse en Él y marchar hacia adelante. El Señor Jesús hizo lo más difícil, te ama. A pesar de tus errores, te sigue amando. Y como se me viene la imagen de Memo con su hija Oba, la hija de Memo, la hija de Memo. Oh, el Señor Jesús te coge entre sus brazos y te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Te amo. Busca al Señor. Decide volver al Señor en estos instantes. Promesas de bien tiene para ti. No se ha olvidado de las promesas que te hizo. No estás solo. Jesús prometió en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No te olvides. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió lo va a cumplir. Y Él prometió que estaría con nosotros siempre. En tu dificultad, ahí está Dios. En tus problemas, ahí está Dios. En este momento Dios está aquí. Dios está contigo. Levántate. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo, la hija de Dios. Levántate.